pues vamos a comenzar el tema 2. Ya dejamos por fin atrás el tema 1 de... Ay, se me fue el nombre. De máximos y mínimos. Entonces, a partir de hoy vamos a comenzar a ver lo que es el tema 2, que es funciones vectoriales. Entonces, lo vamos a organizar así. Voy a dar aquí una breve introducción de qué es esto de funciones vectoriales. Y a continuación vamos a ver un pequeño recordatorio de parametrización de una curva en particular. Y a partir de esa curva, pues vamos a, a denotar algunas cuestiones importantes como la derivada vectorial. Aquí les comento, lo de parametrización, pues lo vamos a estar manejando constantemente, entonces probablemente hagamos varias parametrizaciones conforme vayamos avanzando en el curso. En este caso, en estas 2 semanas siguientes, bueno, de hecho, 3 semanas siguientes, la parametrización la vamos a hacer con base en curvas. Ya después vamos a ver qué es lo que sucedería en el caso de las superficies. Entonces, primero, lo que pueden observar en su pantalla es lo que son las funciones que han manejado hasta el momento en sus 2 cursos anteriores de cálculo, cálculo integral, cálculo diferencial, que se llama cálculo y geometría analítica, pero en sí es cálculo diferencial, y lo que llevamos de este, que es el tercero. Bueno, nada más rápidamente, a este tipo de funciones en cálculo y geometría analítica se las mencionaron como una función real de variable real. Porque lo que están haciendo con la función es tomar un número real que es del dominio, evalúan a la función con ese valor y les devuelve otro número real. En esencia, la función lo que hace es tomar números reales y transformarlos en más números reales. Eso es lo que vieron en su primer curso de cálculo. Ahora, aquí ya la vamos a conocer como una función escalar de variable escalar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El primer término escalar quiere decir que me va a devolver un valor que desde el punto de vista vectorial lo considero como un escalar. En este caso va a ser un número real. La función va a tomar un número real y me va a devolver un número real. De ahí viene este nombre. Función escalar quiere decir que me va a devolver un número real, un escalar. De variable escalar quiere decir que esta función solo puede ser evaluada con números reales, con lo que desde el punto de vista vectorial serían los escalares. Las siguientes funciones que conocieron fue en su curso de cálculo integral, donde encontraron este tipo de funciones que son las primeras funciones multivariable. Bien, estas se van a llamar también funciones escalares, pero en este caso va a cambiar la variable, el tipo de variable, porque se va a conocer como de variable vectorial. Bueno, y la razón es porque sí, en esta función en realidad estoy evaluando puntos del plano XY. Pero recuerden de la parte de geometría analítica de su primer curso de cálculo que todo punto tiene asociado un vector de posición. Entonces, en esencia,
a este tipo de funciones que conocieron desde cálculo integral y que manejamos ahora en máximos y mínimos, lo que estamos haciendo es evaluando un vector de posición y la función me lo está convirtiendo en un escalar. Me está devolviendo nada más un número real. Entonces, por eso es que estas funciones se conocen como funciones escalares de variable vectorial, porque a la función les devuelve un escalar cuando la evalúan con un vector. Ahora, estos dos los vamos a conocer de manera conjunta como campos escalares. Y se les llama de esa manera porque primero pues son campos vectoriales, todos los espacios R a la N, bueno, son espacios vectoriales que podemos evaluar directamente con los elementos de los números reales, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen de álgebra lineal, pero me están devolviendo un número escalar. Nada más me están devolviendo un solo valor, un solo número. Y resulta que estos campos escalares, lo que estamos haciendo es a un elemento lo estamos asociando a un escalar. Piensen, por ejemplo, en el lugar donde se encuentran. Cada uno de los puntos que componen la habitación donde se encuentran tendría su propio vector de posición. Y a ese vector yo le estoy asociando un escalar que podría ser, por ejemplo, la temperatura en ese punto en específico. Sucede lo mismo cuando yo estoy tomando en una recta, estoy colocando para cada uno de esos puntos un valor en específico, lo estoy asociando con un valor en específico, que vendría siendo un escalar, el escalar y. Déjenme les comparto mejor la pantalla por Zoom porque me acaba de marcar baja conectividad. ¿Ahí se nota bien? Bueno. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es a un elemento, ya sea un escalar o un vector, le estamos asociando única y exclusivamente un valor, un escalar. Ese valor pues no tiene absolutamente nada en particular, simplemente es un valorcito. Bueno, ahora, hemos trabajado ya con estas, ustedes han trabajado desde su primer curso de cálculo, el segundo y lo que llevamos de este. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con otro par de funciones. Si yo tengo funciones escalares de variable escalar y escalares de variable vectorial, pues significa que también puedo tener funciones vectoriales de ambos tipos de variables. Entonces, tenemos los siguientes dos tipos de funciones. El primero es una función f de t que me devuelve un vector u. Y esta es la que le llamamos la función vectorial porque me está devolviendo un vector. Función vectorial. De variable escalar. Y aquí lo que podemos observar es que esta función la estamos evaluando con un valor t,
que usualmente a t le damos el nombre de parámetro. Y lo que me está devolviendo es un vector u. Es decir, yo estoy controlando la salida de la función conforme yo voy evaluando diferentes valores de este parámetro. En su primer curso de cálculo, que es el de diferencial, el que le llamamos cálculo y geometría analítica, ahí ustedes observaron dos tipos de parametrización. Es decir, tomar una función y hacer que cada una de sus variables x y y dependiera de una tercera, que es la que le llamamos parámetro. Y lo vieron en dos partes, uno directamente para las funciones y otro para su parte de geometría analítica, lo que serían las rectas. ¿Por qué? Porque les recuerdo cuál es la ecuación vectorial de una recta. Es un vector r que tiene un parámetro t multiplicando a un vector director más un punto de apoyo. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues yo puedo tomar en consideración, por ejemplo, en dos dimensiones, que r es el vector xy. El parámetro, pues, es un escalar tal cual. El vector director, v, pues, por ejemplo, puedo decir en este momento que es menos 1, 1. Y el punto de apoyo de la recta, denotada aquí por su vector de posición, pues voy a decir que es menos 2, 1. Así es como ustedes construían la ecuación vectorial de una recta. Bueno. Ahora, a partir de esta, lo que podemos hacer es separar la parte en x, separar la parte en y, y entonces ya tendría lo que son las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, le voy a bajar un poquito. Por igualdad entre vectores, yo puedo decir que x es igual a menos t menos 2 y y es igual a t más 1. Bien, entonces estas vendrían siendo las ecuaciones paramétricas de la recta. Y pues se llaman paramétricas precisamente porque están denotadas por un parámetro. Entonces, aquí podemos observar que x es una función que depende de t, y es una función que depende de t, y en consecuencia tengo lo que es una función parametrizada. La recta aquí en dos dimensiones, que podemos representarla como y igual a mx más b, pues lo que tengo aquí es que tanto a x como a y las hice depender del parámetro t, y con esto tengo una función, esta vendría siendo una función vectorial de variable escalar, porque yo obtendría diversos valores x, y, obtendría diversos puntos y su respectivo vector de posición conforme voy variando al valor t, al parámetro. Entonces, la ecuación vectorial de una recta yo la puedo representar en este caso como una función f de t, donde tengo una componente en x asociada al vector y tengo una componente en y asociada al vector j. Aquí nos damos cuenta que cada una de esas componentes es una función que depende del parámetro t. Y entonces observen, yo puedo decir, a ver, quiero esta función evaluarla cuando t sea igual a 1. Ah, pues entonces voy a tener aquí una componente x evaluada en 1 y una componente y evaluada en 1. Y observen cómo al introducir un valor real, que es el del parámetro, a la función, lo que me está devolviendo es un vector. Entonces, en esencia, las ecuaciones vectoriales que ustedes vieron para la recta
y las paramétricas también, porque al final de cuentas las paramétricas vienen de las vectoriales. Es lo que le llamamos una función vectorial de variable escalar. Y siempre tomamos en consideración que la variable es un número real, que le podemos llamar t, s, phi, lo que ustedes quieran, pero siempre tiene la característica de ser un número real, lo que conocemos comúnmente como un escalar. Y lo que me devuelve es un vector. A ver, hasta aquí sí queda claro lo que es una función vectorial de variable escalar. Sí. Este tipo de funciones lo que hacen es tomar un número real, un escalar, y devolverme un vector. Estoy asociando un vector a un valor escalar en específico, a un número real específico. Eso es una función vectorial de variable escalar. En nada. Bueno, ahora, aquí sucede algo un poquito más complejo. Ustedes pueden darse cuenta que yo podría incluir en este tipo de funciones a las funciones escalares de variable escalar. ¿Por qué? Pues porque si yo desprecio la componente en j del vector j, solo tendría la componente en i, que usualmente pues no lo tomamos en cuenta porque nada más nos estaría devolviendo la dirección del eje x en la recta numérica. Y observen cómo la función escalar de variable escalar se encuentra contenida, es un caso especial de este tipo de funciones. De hecho, cuando lleguemos un poquito más adelante al siguiente tema, que es el de integrales de línea, nos vamos a dar cuenta que las integrales que ustedes vieron en cálculo integral son integrales de línea. La diferencia es que en una sola variable ya sabemos quién es el vector director, que nos está ayudando a saber el sentido de una trayectoria, que es en este caso el vector y el eje x, y entonces podemos omitir eso. Si omitimos estos dos, entonces observen cómo las funciones escalares están contenidas, las funciones escalares de variable escalar están contenidas dentro de las funciones vectoriales de variable escalar. Son un caso especial. Y bueno, si pues entonces las funciones escalares de variable escalar están contenidas en estas, pues el segundo tipo de funciones que conocen, las escalares de variable vectorial, deben estar contenidas en otro tipo de funciones. Y sí, sí es correcto. Díganme si le puedo bajar. Entonces, yo puedo tener una función que dependa de xy y me devuelva también un vector. Estas pues las vamos a conocer como funciones vectoriales de variable vectorial. Bueno, y pues en este caso vamos a tener en consideración, por ejemplo, al plano. ¿Por qué el plano? Bueno, yo puedo tener entonces la ecuación de un plano, que sería los puntos x, y, z, igual a un parámetro, aquí le voy a llamar t,
por un vector director. Voy a decir que este es el vector director. Un segundo parámetro por un segundo vector director y un punto base. Aquí voy a decir que el punto base es el origen, entonces no lo voy a escribir. Con esto obtengo lo que serían las ecuaciones paramétricas del plano. X es igual a t, y es igual a menos t más s, y z es igual a t menos s. Y entonces, aquí tenemos a la en la parametrización que x es una función que depende de t y de s. No está presente ahí, pero depende de esas dos, porque yo podría poner el coeficiente más 0s. Y entonces ahí ya tendría la dependencia de manera explícita. En las otras dos, pues pueden observar que efectivamente están t y s. Y en consecuencia, pues yo puedo tener una función en dos variables. El plano, la ecuación vectorial del plano la puedo considerar como una función que depende de las variables s y t. Bueno, puse primero t y s. Entonces primero lo pongo como t y s. Depende de las variables s y t. Entonces x es una función en el vector y es una función en el vector j, y z es una función en el vector k. Por si se lo preguntan, esta es una letra K en minúscula. Nada más que como lo hago en cursiva y en cursiva se realiza de esa forma, puede parecer una R, pero es una letra K. Y pues entonces aquí ustedes pueden observar que esta función la estoy evaluando con dos variables, es decir, es una función que tiene una variable vectorial. Estos parámetros t y s pueden representarme el vector de posición del punto ts, y lo que me está devolviendo pues es un vector. Cada una de las componentes de ese vector está siendo evaluada con t y s, y eso me denota aquí una función vectorial de variable vectorial. Sucede lo mismo que con las anteriores. Si nosotros tomamos en consideración que el vector que me devuelve esta función multivariable se encuentra únicamente sobre la componente en y, es decir, que estas dos no existirían, pues dense cuenta que tendría directamente un solo valor que estaría siendo asignado por esta función. Y entonces aquí también tendría englobadas a las funciones escalares de variable vectorial. Hay que tomar en cuenta que una está englobada dentro de la otra. Es un caso especial. Que de hecho, si somos un poquito más específicos en el sentido de englobar funciones en otras, resulta que este tipo de funciones, las funciones vectoriales de variables vectorial, son las que nos engloban a todos los tipos anteriores. Porque entonces el vector que puedo yo estar evaluando en la función puede nada más tener una componente. Y al tener una sola componente, pues tengo la función vectorial de variable escalar. Entonces, estas son las funciones más generales, las vectoriales de variable vectorial, que en esencia van a englobar
a todas ante los tres tipos anteriores de funciones que hemos visto, y que estas y las anteriores, las funciones vectoriales de variable escalar, van a ser el objeto de estudio de las siguientes semanas, ¿sí? Bueno, hay que tomar en consideración lo siguiente. Para que podamos tomar lo mejor posible este tipo de funciones, necesitamos manejo de geometría analítica. Aquí les pregunto, ¿se acordaban de esta parte de las ecuaciones vectoriales y paramétricas del plano y la recta? Bueno, entonces, aquí no quiero que se alteren o que se preocupen o que les entre el miedo. Conforme vamos avanzando en el curso, pues voy recordando algunas cosas. Por ejemplo, lo que vimos de la ecuación vectorial de la recta. Y pues como les comenté, vamos a ir repasando algunas cuestiones que tal vez o ya se les olvidaron o tal vez nunca las vieron. Que de todos modos, lo que les recomendaría es que pues, se den una vueltecita por ahí cuando tengan tiempo libre. Entren al curso de cálculo y geometría analítica que tengo ahí en Moodle y váyanse a las últimas lecturas. La de recta y plano. Entonces ahí tienen para recordar la teoría y pues si así también les ayuda, pues también está ahí la lista de reproducción en el canal de YouTube para que recuerden esto. Que de todos modos les comento, o sea, lo vamos a seguir retomando y vamos a también a ir explicando algunas cuestiones importantes respecto a esto, ¿sí? Entonces, no quiero que se alteren, no quiero que se preocupen, tómenlo con calma y pues van a ver que esto va a salir un poquito más fácil de lo que en un inicio aparenta. Bueno. Nada más última cuestión de esta introducción a las funciones vectoriales. Cuando estamos hablando de funciones vectoriales, también estamos hablando de campos vectoriales. Y así como los campos escalares es a un elemento le asocio un número en particular, un escalar, a los campos vectoriales, bueno, en los campos vectoriales vamos a tener que a un elemento se le asocia un vector. Ahora, puede ser más intuitivo el ejemplo que les di del campo escalar, de la habitación en la que están, pues cada uno de los puntos de esa habitación le pueden asignar un vector de posición y le asignan su temperatura, lo asocian con su temperatura. Es un valor. Ahora, pueden decirme, pero ¿cómo puedo asociar un vector con otro vector para que me devuelva un campo vectorial? Piensen, por ejemplo, en el viento. Supongan que tienen aquí viento y tienen una partícula de polvo ahí en el viento. Por ejemplo, esta. Esa partícula de polvo tiene asociado un vector de posición. En el momento instante que están haciendo el análisis que requieran, tienen que su partícula de polvo
tiene una posición en particular en el espacio donde se encuentra. Y resulta que la puedo denotar por un vector de posición. Y por otro lado, como esa partícula de polvo se está moviendo según va soplando el viento, resulta que en este punto existe un vector asociado que sería la velocidad que lleva la partícula de polvo. En ese momento, entonces, aquí lo que estoy haciendo es asociar a un vector otro vector. ¿Sí queda claro este ejemplo de lo que sería un campo vectorial? Bueno, ahora, nada más aquí una cuestión importante. Estoy aquí utilizando el viento, pero también pude haber utilizado el agua o cualquier otro fluido. La mecánica de fluidos se fundamenta directamente en esto, en campos vectoriales. Y no solamente eso, porque los campos magnéticos y eléctricos también se están fundamentando directamente dentro de lo que son los campos vectoriales. Al final de este tema, tengo la costumbre de repasar un poquito las ecuaciones de Maxwell. Si no las conocen, pues las van a conocer en ese momento. Y eso les va a ayudar para determinar por qué las ecuaciones de Maxwell son ciertas y por qué nos van a ayudar a fundamentar todo lo que conocemos de los fenómenos electromagnéticos. Entonces, ya al final, ya que tengamos todo el conocimiento de esto, vamos a ver cómo se relaciona con la física en particular, incluyendo los fluidos como el agua, un gas, etcétera, ¿sí? Ahora, les reitero, no quiero que se preocupen, tal vez quienes hayan escuchado hablar de la mecánica de fluidos, probablemente hayan escuchado algunas opiniones de, ay, está súper complicado eso. Cuando fundamentamos bien estas bases van a darse cuenta que no se vuelve tan complicado, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a comenzar a ver todo lo que tiene que ver con funciones vectoriales, sus derivadas, sus integrales y todo lo que podemos fundamentar y generalizar de cosas que ustedes ya conocen en particular, ¿sí? Vale, pues, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver un poquito de parametrización. Y eso lo voy a utilizar para comenzar a ver lo que es la derivada de una función vectorial de variable escalar. Entonces, antes de fundamentar cualquier cuestión, voy a tomar en cuenta dos definiciones de curva. A ver, y cuando hablo de curva es un lugar geométrico que puede ser una recta o que va cambiando constantemente de dirección. Las rectas también las consideramos curvas. La próxima semana analizaremos por qué a la recta le podemos llamar una curva. Bueno, la curva tiene dos definiciones. Bueno, primero es un lugar geométrico. En ambas es un lugar geométrico. Y pues aquí vamos a tomar en cuenta que primero, la curva es un lugar geométrico que satisface bueno, no lo voy a poner como función, una ecuación. Antes de poner en cuenta lo de función, satisface una ecuación. Satisface una ecuación vectorial.
con un parámetro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, pues si la ecuación es vectorial y satisface un parámetro, entonces la curva puede estar definida por una función vectorial de variable escalar. Aquí las palabras importantes son ecuación vectorial y parámetro. El parámetro es nuestra variable escalar, la ecuación vectorial pues es el resultado de evaluar ese parámetro, un valor del parámetro en particular. La otra definición es la que ya habíamos comentado anteriormente. Es la intersección entre dos superficies. Cada superficie puede tener su ecuación vectorial, su ecuación cartesiana. Entonces una curva satisface dos ecuaciones cartesianas. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque más adelante, cuando comencemos a ver la parte de superficies, vamos a tomar en consideración que pueden ser utilizadas para obtener lo que es la curva de intersección. Y entonces podemos encontrar ángulo de intersección entre curvas, superficies, si la curva pertenece o no a la superficie, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, las curvas las podemos definir de cualquiera de estas dos maneras. Me voy a centrar básicamente en estas. Toda curva va a satisfacer una ecuación vectorial con un solo parámetro. Es decir, toda curva la puedo definir a partir de una función vectorial de variable escalar. Y pues ahora vamos a pasar a la cuestión de la parametrización de las curvas, para que veamos cómo definimos la derivada en este tipo de funciones. Díganme si le puedo bajar. Bueno, a ver, voy a tomar en consideración la siguiente ecuación. Bien, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, esta es una ecuación cartesiana y me representa una curva, porque en geometría analítica plana, pues ustedes veían las ecuaciones de segundo grado y entonces buscaban si se trataba de una circunferencia, de una parábola, de una hipérbola o de una elipse, ¿sí? Ahora, pero esto, pues no es tan acorde a lo que les acabo de comentar, porque les dije, una curva es un lugar geométrico que satisface una ecuación vectorial con un solo parámetro. Esta no es una ecuación vectorial. La definición alternativa es que es la intersección entre dos superficies. Y las superficies, cada una de ellas tiene una ecuación cartesiana. Bueno, aquí ustedes podrían decirme, pero pues esta es nada más una ecuación cartesiana, no puede ser una curva, de acuerdo a lo que les acabo de comentar. Y sí, en efecto, tendrían razón. Si la vemos ya en 3 dimensiones, esto me denotaría lo que se llaman cilindros. Más adelante, cuando veamos lo de superficies, vamos a ver por qué se le van a llamar cilindros. En esencia, esta curva la puedo expresar así.
Z igual a x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 12y más 44. Esa es una superficie, porque es una función escalar de variable vectorial, como las que hemos manejado en este curso para máximos y mínimos o las que comenzaron a conocer en cálculo integral. Pero si yo defino z igual a 0, ya tengo dos ecuaciones cartesianas. Obviamente se puede sustituir una en la otra y entonces resulta que en este caso la curva viene siendo una curva de nivel en z igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando estamos utilizando la definición de intersección entre dos superficies para poder definir lo que es una curva, entonces de ahí es de donde parte la situación de las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, aunque tengan una ecuación cartesiana en dos variables, si es nada más en dos variables tienen una curva, porque vendría siendo una curva de nivel. Bueno, ahora, primero, vamos a identificar la curva y después la vamos a parametrizar. Y nada más vamos a comentar algunas cuestiones rápidas de parametrización en este ejemplo y después abundamos más en otro ejemplo que hagamos, ¿sí? Entonces, tengo aquí esta curva, de acuerdo a lo que vieron en el bachillerato y en su primer tema de cálculo y geometría analítica, ¿cómo le hacen para identificar esta curva? No solamente que me digan, ah, pues es tal, no, sino que me digan dónde se ubica su centro o su vértice, si es que es una parábola, cuánto miden sus longitudes trascendentes, ya sea radio o semiejes, conjugado, transverso, mayor o menor, etc. ¿Cómo le hacen? Esa es una, viendo los signos de los coeficientes cuadráticos. Si uno es negativo, pues significa que tengo una hipérbola, lo cual no sucede aquí. Tengo los dos positivos, entonces debo tener alguna otra cónica. ¿Qué más? Ajá, exacto, completar cuadrados. Efectivamente. ¿Cómo? Ese sí no lo escuché. Exacto, obtener la ecuación en forma canónica. Y con eso ya caracterizamos completamente a la curva. Bueno, entonces voy a obtener la ecuación en forma canónica. Aquí lo voy a hacer un poquito rápido. Primero, pues recuerden que separamos términos en X, términos en Y, y los términos independientes quedan del otro lado. Bien, entonces completo este cuadrado, que es nada más dividir entre 2x este término y elevarlo al cuadrado. Entonces 6x entre 2x, bueno, menos 6x entre 2x es menos 3 al cuadrado, pues es más 9. Hago lo mismo con y, divido entre 2y este término, 12y entre 2y me devuelve 6, al cuadrado es 36. Y para no afectar la igualdad, pues sumo los términos que acabo de agregar. Entonces, este ya está completado, que sería x menos 3 al cuadrado. Este también, y más 6 al cuadrado.
Y 36 más 9 son 45, menos 44 nos devuelve 1. Y ya podemos identificar a esta curva. Se trata de una circunferencia. Bien. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? 1. Y tiene centro en x igual a 3, y igual a menos 6. Bueno, entonces ya tenemos aquí identificada la curva. Ahora, ya vimos que efectivamente está representada por la intersección de dos superficies. La superficie que me denotaría esta ecuación, bueno, igualada a z, y la superficie que sería el plano z igual a 0. La intersección de esos dos me devuelve esta circunferencia. Bueno, ahora voy a modelar esta para que me devuelva lo que es la forma paramétrica de esta ecuación. Y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando tenemos la parametrización, queremos parametrizar una función, no existe un método en específico que ustedes puedan seguir. Simplemente hay que ver qué es lo que está sucediendo dentro de la ecuación de la curva, en este caso la ecuación cartesiana de esta curva, para elegir el mejor camino de parametrizar. Les voy a decir por qué. Díganme si le puedo bajar. A ver. La situación es la siguiente. Ya sabemos que es una circunferencia. Bueno. Podemos hacer la técnica de parametrización más fácil. Yo puedo decir que x es igual a t y que y sea una función de x. Entonces, al sustituir aquí t igual a x, nuestra parametrización nos devolvería x igual a t y y igual a una función de t. Y es correcta, esta parametrización es correcta, es una forma de hacerlo. Sin embargo, el que sea correcta no quiere decir que sea óptima. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, una recta, y igual a mx más b, pues esa parametrización que tenemos aquí es muy adecuada, pues porque tendría x es igual a t y y no le tengo que hacer otra cosa más que sustituir x por t, por el parámetro. Y vean que pues de todos modos puedo manejarlo de manera eficiente. Alguien más puede decir, pero yo quiero otra parametrización. Ah, vale, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Pero recuerden que también estamos buscando la manera más eficiente, más óptima de trabajar. Entonces, para una recta, podemos pasar que efectivamente es buena esta parametrización. Para una parábola, también podemos decir, pues si la parábola es y igual a x cuadrada más bx más c, y mi parametrización que me acabo de inventar, digo que es x es igual a t, pues sucede lo mismo, sustituyo x por t y tengo una parametrización que es adecuada, ¿sí? Más adelante este tipo de parametrizaciones vamos a ver que nos conviene usarlas en rectas y parábolas básicamente por la derivación, porque es muy simple derivar funciones polinómicas. Bueno, ahora, pero no sucede este escenario tan simple con cualquier otra función. Por ejemplo, la circunferencia que estamos trabajando. Resulta que si yo despejo alguna de estas, por ejemplo, despejo y,
para dejarla en función de x. Y, el despeje sería menos la raíz de menos 6 más menos la raíz de 1 menos x menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. X menos 3 elevado al cuadrado. Y decimos que x es igual a t. Puedo sustituir x por t en la parametrización de y ya tengo la función parametrizada, la curva parametrizada. Inconvenientes. En los dos ejemplos anteriores, dense cuenta que las ecuaciones paramétricas venían en pares. La ecuación paramétrica en x y la ecuación paramétrica en y. Resulta que aquí voy a tener un contratiempo debido al signo más menos de la raíz. Porque entonces tendría dos parejas de ecuaciones, no es cierto, una pareja de ecuaciones paramétricas. La primera, no es cierto, sí, serían dos parejas de ecuaciones paramétricas. La primera sería x igual a t y y igual a menos 6 más la raíz. La segunda pareja sería x igual a t menos 6 menos la segunda, menos la raíz. Entonces, aquí caigo en cierta ineficiencia al momento de elegir la forma de parametrizar más simple, porque entonces tendría dos casos, uno en el cual uso la raíz positiva y otro en el que uso la raíz negativa. Y si estoy analizando un problema que toma la circunferencia de manera completa, tendría que hacerlo en dos casos. No es muy eficiente que digamos. Si puedo hacerlo en uno, ¿para qué me desgasto haciéndolo en dos? Entonces, dense cuenta que para funciones como esta parametrización no es muy óptima. Bueno, pues vamos a pensar en otra cosa. Y vamos a usar lo que ya sabemos de otros cursos, de matemática básica incluso, o de otros cursos. Y para ello voy a copiar esta. Pero toda completa, no quiero que quede ahí fragmento de ecuación. Bueno, entonces tengo aquí, tengo acá la curva, la ecuación cartesiana de la curva. ¿Cómo voy a parametrizar? Vamos a recordar algo que nos ayude a dejar esto en términos de un solo parámetro. Bueno, pueden observar ahí que toda circunferencia, a final de cuentas, no es otra cosa más que una suma de cuadrados igualado a otro cuadrado. Aquí tengo la particularidad de que 1, pues es una cantidad que es muy simple de manejar, es un 1 directamente. Y del otro lado tengo sumas de cuadrados. A ver, ¿qué de su repertorio de conocimientos que tienen al momento de matemática les podría ayudar para que al sumar dos cuadrados les devuelva 1? Exacto. Exacto. La identidad pitagórica fundamental. Yo puedo decir, bueno, pero no, seno no, aquí. Primero el coseno. Después les digo por qué primero el coseno. Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t tiene que ser igual a 1. Pues eso lo conocemos desde el primer momento que vimos trigonometría. Es la identidad fundamental. Bueno, dense cuenta que pues, tengo dos sumas de cuadrados. Entonces, yo puedo hacer la igualdad término a término. Puedo decir que x menos 3 al cuadrado es igual al coseno cuadrado de t. Entonces, x menos 3 al cuadrado va a ser igual
Y aquí voy a poner al coseno de esta forma. Al coseno cuadrado de t. Lo pongo de esa forma porque no me va a interesar cuál sea el signo que me devuelva el coseno de t. Así como no interesa cuál sea el signo que devuelva x menos 3. A final de cuentas, al cuadrado, ese signo se va a perder. Entonces, aquí podemos comparar no solamente la igualdad término a término entre la ecuación de nuestra curva y la identidad trigonométrica, sino también podemos comparar lo que se encuentra dentro de los cuadrados. No es como tal tomar una raíz, porque entonces caeríamos en 4 casos. Es directamente tomar en consideración que lo que se encuentra dentro de un paréntesis es lo mismo que lo que se encuentra dentro del otro. Y observen cómo ya parametricé x. Hago lo mismo con y y el seno de t. Del otro lado tendría y más 6 al cuadrado es igual al seno de t al cuadrado. Entonces, comparo los argumentos del cuadrado. Y obtengo que y es igual a menos 6t. Y entonces, x es una función de t, y es una función de t, y ya parametricé mi circunferencia. Y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Pregunta: ¿cuál es el dominio de las funciones seno y coseno? Todos los reales. Efectivamente, son todos los reales. Pero al ser funciones periódicas, resulta que con que defina a t desde 0 a 2pi, ya estoy tomando un periodo nada más de la función seno y coseno. Y resulta que de 0 a 2pi, pues es lo que ustedes recorren al momento de tener una circunferencia. Están recorriendo el perímetro de la circunferencia cuando recorren de 0 a 2pi en radianes. Y entonces vean cómo tengo a la circunferencia denotada por un par de ecuaciones paramétricas en una sola forma de expresar a la circunferencia y no en dos como lo tenía hace rato con las raíces. Entonces, después de esto, me voy a bajar un poquito. Podemos decir que nuestra circunferencia en forma paramétrica se expresa como 3 más coseno de t y menos 6 más seno de t, considerando que t se encuentra en el intervalo de 0 a 2pi. Y listo. Vean que ya hemos parametrizado esta circunferencia. Ahora, aquí una cosa importante, pues es que esta circunferencia, también este tipo de parametrización, más bien no la circunferencia, este tipo de parametrización lo podemos expresar tanto para cualquier circunferencia del radio que ustedes quieran, como para las elipses, porque recuerden que las circunferencias son casos especiales de elipses. Me voy a bajar otro poquito. Si yo tengo una elipse, en forma general, la puedo expresar de esta manera. Su forma canónica, la ecuación en forma canónica de la elipse. Digo, generalmente ponemos
x menos h al cuadrado entre a cuadrada, pero por leyes de exponentes puedo englobar todo el cociente en el cuadrado. Observen que tengo la identidad pitagórica fundamental. Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, esto es igual a 1. Y pues entonces, una forma eficiente de parametrizar las circunferencias y las elipses es a partir de la identidad pitagórica de seno y coseno. Entonces yo puedo decir que x, cuando ustedes hacen la comparación entre este y este, obtienen que x es igual a h más a coseno de t. Y cuando hacen la comparación entre este y este, obtienen que y es igual a k más b seno de t. Si ustedes quieren tener la parametrización de una circunferencia, pues entonces a tendría que ser igual a b. Y pues esto me denotaría el radio. Y en estos dos debería estar r y r, el mismo valor para que tengan una circunferencia. Y pues ya tenemos la forma de parametrizar elipses y circunferencias. Después vemos qué pasa con la hipérbola. Vamos a seguir trabajando con esta circunferencia en lo que nos queda de clase, pero después vamos a ver qué pasa con la circunferencia, con la hipérbola, ¿sí? Porque ese es un caso un poquito más, digamos así como especial. No está difícil, pero es especial. Bueno, ¿vieron esto en su curso de cálculo y geometría analítica? Bueno, ¿ya más o menos sabían cómo hacer esto entonces? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a utilizarla. Vamos a ver estas cuestiones de la parametrización para que ya las utilicemos directamente aquí en cálculo. Bueno, entonces, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Bueno, entonces lo que tienen aquí, pues es la circunferencia que estamos manejando. Acá arriba la pueden ver, x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 12y más 44 igual a 0. Entonces es la circunferencia que hemos manejado, con centro en x igual a 3, y igual a menos 6 y radio 1. Aquí tengo en específico dos puntos P. El punto Q lo tengo fijo, que es este. El punto P, yo puedo ir moviéndolo a lo largo de la circunferencia, desde 0 hasta 2pi. Observen en su parte izquierda que el punto P lo definí mediante las ecuaciones paramétricas que acabamos de encontrar. 3 más coseno de t menos 6 más seno de t. Entonces, efectivamente, puedo recorrer toda la circunferencia con estas ecuaciones paramétricas. Bueno, ahora, desde el punto de vista vectorial, recuerden que las ecuaciones paramétricas están contenidas en cada componente de las ecuaciones vectoriales. Desde el punto de vista vectorial, yo puedo tener este vector de posición que le voy a llamar f de t. Ya conocemos que una función, que unas ecuaciones paramétricas que desembocan en una ecuación vectorial me devuelve lo que es una función vectorial de variable escalar. Entonces que vendría estando representada en este caso por este vector f de t. Observen que conforme voy moviendo P,
pues el vector va a ir cambiando porque estoy manipulando el valor del parámetro t. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Observen que si yo me voy moviendo sobre la curva, pues obviamente va variando t, va variando el vector de posición de p y me voy acercando a q. Voy a poner por acá el vector de posición de q. Para que yo pueda llegar desde p hasta q, observen que inicio en t igual a 0. Entonces, cuando llego hasta q, voy a decir que es por ahí, necesito que t cambie de 0 a 2.6, aproximadamente. No es el valor exacto porque todavía no están completamente encima uno del otro, pero aproximadamente. Es decir, a q, para obtener q, lo que estoy haciendo es incrementar el valor del parámetro en un delta t. Entonces, q es la función, las ecuaciones paramétricas de esta circunferencia que han sido evaluadas en un valor de t más un incremento. Considerando que parto desde acá, desde t igual a 0, entonces q lo obtengo a partir de tomar la función en 0 e incrementarla en aproximadamente 2.6 para que pueda hacer el viaje desde esta posición inicial hasta esta, que es la posición final. Bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta que pues obviamente se va a ir moviendo el punto sobre la circunferencia y puedo poner un vector que le voy a llamar delta f. Es un vector que me va a indicar cómo va a ir cambiando la función vectorial. Si estoy tomando en consideración que el punto P y el punto Q los obtuve a partir de la función, al restar esos dos vectores, obtengo un vector incremento que le voy a llamar delta F. Entonces, ustedes pueden observar que conforme voy avanzando desde P hasta Q, si yo parto, por ejemplo, de la posición inicial aquí, necesito un incremento de 2.6 aproximadamente para llegar hasta Q. Más o menos por aquí. Por ahí. Pero si parto de otra posición, por ejemplo aquí, parto desde t igual a 1.47, para llegar hasta Q, el incremento debe ser menor. Es decir, que conforme me voy acercando a Q, el incremento que estoy utilizando en t va disminuyendo. Y en consecuencia ustedes pueden observar que el incremento de la función también va disminuyendo. Entonces, podemos ver que la función vectorial también cambia, al igual que cambian las funciones escalares de variable escalar que vieron en cálculo y geometría analítica. Estas también cambian. Ese cambio se ve reflejado en un vector incremento, delta f. Y ese vector incremento lo puedo ir cambiando, lo puedo ir modificando conforme voy modificando el parámetro independiente, la variable de la cual depende esta función. En otras palabras, me voy a pasar a la pizarra. Ay, creo que les compartí toda la pantalla completa. A ver. Yo quiero una sección. Ahí está. Díganme si les puedo borrar. El escenario que tengo entonces es el siguiente. Nada más voy a poner aquí esta parte de la circunferencia.
Este va a ser mi punto Q. Este va a ser mi punto P. Y entonces tengo aquí los dos vectores de posición. Este sería f de t más delta t. Y este sería, no es cierto, al revés. Este es f de t y este es f de t más delta t. Bien, y aquí las voy a expresar como vectores porque en esencia son vectores. Por acá tendría el vector incrementado. Entonces, a ver, por álgebra vectorial, ¿cómo calculo este vector incrementado? ¿Cuál es la suma vectorial adecuada para obtener delta f? Sí, adelante. Q menos P. Exactamente, el vector de posición de Q menos el vector de posición de P. Es decir, el final llego hasta Q menos el inicio, parto desde P. Entonces, delta F es el vector de posición de Q menos el vector de posición de P. Pero cada uno de esos dos está denotado por la función vectorial. Eso quiere decir que este vector delta F lo puedo expresar como F de t más delta t menos f de t, que son los respectivos vectores de posición de Q y de P. Los vectores Q y P. Bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Resulta que dentro de la derivada, en una sola variable, ustedes la definieron como la razón de cambio instantáneo de el cambio en una función entre el cambio de la variable independiente. Aquí nuestra variable independiente es t. Entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo que hicimos que hicieron en cálculo y geometría analítica para definir a la derivada. La definen como la razón de cambio de una función respecto del cambio en su variable independiente. Entonces, aquí tomemos en cuenta que esto es una suma vectorial y no podemos hacer como tal divisiones. En los vectores no podemos hacer divisiones. Sin embargo, el incremento en la variable t, esa no es un vector, es un escalar. Porque recordemos que estas son funciones vectoriales de variable escalar. Entonces, f de t toma a f como vector y a t como escalar. Eso quiere decir que pues, el incremento delta f es un vector, como lo vimos hace un momento en GeoGebra. Viene siendo un vector que parte de P y llega hasta Q. Aquí también lo podemos ver. Y el incremento en T solamente es un escalar. De tal forma que sí puedo dividir los vectores entre escalares, que vendría siendo la multiplicación por un escalar por inversos multiplicativos. Recuerden que los escalares, de acuerdo a la definición del espacio vectorial, siempre pertenecen a un campo. Y el campo lo definen con dos operaciones. Una es la suma y otra la multiplicación. Y en la multiplicación hay inversos. Entonces, puedo hacer lo siguiente. El incremento en la función vectorial lo puedo dividir entre el escalar, incremento de la función t. Esto se va a ver reflejado
también en la forma en la que definimos el incremento de la función. Porque entonces tendría el incremento de la función dividido entre el incremento de la variable independiente. Bueno, ahora, esto le llamaríamos la razón de cambio promedio. En cálculo de una sola variable, cuando dividían un incremento en y entre un incremento en x, lo que obtenían era la razón de cambio promedio entre esos dos puntos. Si queremos la razón de cambio promedio en vectores, esta sería la forma en la cual lo tendríamos. El vector incremento, bueno, el incremento en la función vectorial o el vector delta f entre el incremento de nuestro parámetro. Pero ahora, si yo quiero la razón de cambio instantáneo, pues calculo un límite. El límite cuando el incremento delta t tiende a 0, porque precisamente es instantáneo, se tiene que dar en el momento. Entonces aquí tendría estos dos límites. Y esta es la definición de la derivada vectorial. Esta es la derivada de función vectorial de variable escalar. Y pues si ustedes observan es efectivamente la definición de derivada en una función de escalar, de variable escalar, la deriva que ustedes hacen comúnmente. Aquí nos damos cuenta cómo podemos generalizar eso que ya sabíamos de cálculo y geometría analítica a múltiples variables. A múltiples componentes. En este caso a un vector en particular. Lo hicimos en R2 porque pues creo que es más intuitivo verlo desde el punto de vista de R2, pero en esencia, ya en esta expresión, dense cuenta que el vector f no tiene indicación de dimensión alguna. Puede ser en dimensión 2, dimensión 3, dimensión n, la dimensión que ustedes quieran, en el espacio vectorial de dimensión que ustedes quieran, aplica de la misma forma la derivada. De hecho, en dimensión 1 sería la definición de la derivada usual. En lugar de tener las testas de los vectores, tendrían la función así tal cual. Y pues en lugar de tener x, podrían poner, en lugar de tener t, podrían poner x. Y pues es la definición que vieron en cálculo y geometría analítica. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Y ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cómo hago la derivada? Digo, porque la definición ya la sabemos que es esta. Pero ahora, ¿cómo la hago? Bueno, aquí voy a tomar un antecedente de álgebra lineal. Bueno, de hecho son dos, que en esencia es el mismo. El primero es, ¿cuáles son las propiedades de una transformación lineal? Ajá, exacto. La homogeneidad, la superposición. Es decir, que conserva la suma y la multiplicación por un escalar. Bueno, la segunda propiedad
tiene que ver con lo que viene siendo igualdad entre vectores a partir de las propiedades del espacio vectorial. Tal vez de esa todavía no se acuerden muy bien, porque pues tienen que ver con las 10 propiedades del espacio vectorial. Pero bueno, entonces en este momento nada más voy a tomar en consideración esta situación de la superposición y de la homogeneidad. Vean lo que vamos a hacer. Ay, bueno, no les pregunté si ya le podía bajar. A ver, primero. La derivada es una transformación lineal. Precisamente porque toma en consideración los principios de superposición y homogeneidad. Es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas y el escalar entra y sale libremente de la derivada. Entonces, voy a utilizar esa propiedad de linealidad. Yo tengo una función vectorial que puedo decir que es r de t igual a x de t en y más y de t en j. La voy a hacer nada más en dos variables. Entonces, si yo quiero aplicar la derivada vectorial que acabamos de ver, pues tendría que aplicar la derivada a r y la derivada a todo esto. Nada más voy a poner en términos de x y y. Ya sabemos que son funciones que dependen de t. Bueno, entonces, la derivada es lineal. Por lo tanto, yo puedo separarlo a este vector debido a la suma. De esta manera. Bien. Ahora, aquí entra en juego un elemento directamente dentro de la derivada. No dentro del espacio vectorial R2, sino dentro de la derivada. Y es que las constantes pueden salir libremente de la derivada. En este caso, los vectores i y j son vectores constantes. Dense cuenta que aquí no estoy hablando de escalares, no estoy diciendo que los escalares pueden entrar y salir libremente de la derivada. No, estoy diciendo que las constantes pueden salir libremente de la derivada. Porque aquí estoy utilizando la propiedad de linealidad de la derivada, no del espacio vectorial R2, ¿sí? Aquí nada más quiero aclarar eso. Uso las propiedades de linealidad de la derivada, no del espacio R2. Entonces, como i y j son constantes, pueden salir de la derivada. Y entonces, si yo quiero obtener la derivada de una función vectorial de variable escalar, lo único que hago es derivar respecto al escalar cada una de las componentes. Y aquí no importa en cuántos componentes tengan. Si R es x en y más y en j más z en k, la derivada de r respecto de t se va a obtener al derivar x respecto de t en y, más y respecto de t en j, más z respecto de t en k. Entonces,
aquí aplicamos estas propiedades de la derivada para que podamos establecer directamente la forma de derivación de este tipo de funciones, ¿sí? Ahora, la otra propiedad del espacio vectorial que se había comentado era primero aplicarla, antes de aplicar esto de que salga el escalar, era tomar en consideración cada uno de estos, porque una de las propiedades del espacio vectorial me dice que alfa por beta por u lo puedo expresar como alfa por b por u, por beta por u. Entonces, esto yo podría expresarlo como x por el vector, por el escalar 1 por el vector y, por ejemplo. Y entonces aquí ya veríamos de forma más clara que efectivamente eso es constante, porque una vez el vector y pues sigue siendo 1, 0, 0, el vector 1, 0, 0, ¿sí? Entonces, esa parte nada más quería aclarárselas aquí directamente de por qué puedo considerar ahí como un vector constante, aunque esté acompañado por x, precisamente por esta propiedad del espacio vectorial. Bueno, pero ya no les hago sentir algo desagradable mencionándoles por el momento más álgebra lineal. Bueno, a ver, hasta aquí sí quedó claro entonces cómo vamos a hacer la derivada de este tipo de funciones. Bueno, aquí nada más un comentario personal. Dense cuenta que no estamos inventando el agua fría, porque a final de cuentas es como hacemos la derivada, solamente que la hacemos sin considerar la segunda componente y omitir la dirección, porque esa pues ya la tomamos de manera implícita, ¿sí? Es lo mismo que vieron en cálculo y geometría analítica, o que vieron desde que empezaron a ver esta de cálculo diferencial. Bueno, ahora, significado. ¿Qué me significa o qué me representa esta recta? Esta derivada. Bueno, ya les di ahí un spoiler. Es una recta. Más o menos es una recta. Bien. Voy a retomar lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica para que observemos que efectivamente esto es generalización de lo que ya habían visto. Bueno, díganme si le puedo mover a esto. Bueno. A ver, entonces, yo voy a tomar una función en una sola variable, como lo han hecho hasta el momento. Bien, voy a decir que y es igual a f de x. Eso quiere decir que cuando derivamos cuando derivamos x, en el valor x que nosotros necesitemos, evaluamos la derivada y obtenemos la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta es la pendiente de recta tangente. Lo voy a dejar de manera general, no voy a evaluar en un punto en específico. Bueno, pues resulta que una función, como la acabamos de ver hace un momento, una función tiene su gráfica, que es una curva. Y tal cual como comentamos hace un rato la parametrización, yo puedo optar por la parametrización más sencilla, es decir, puedo decir
que la curva representada por la función r de t estaría expresada en x igual a t y en y igual a f de t. Si yo tomo que x es igual a t y y es igual a f de t, pues este vector r de t lo puedo expresar como primera componente, que es la componente en x, como t. Segunda componente, que es la componente en y, como t. Digo, como f de t, ¿sí? Ahora, ya sabemos cómo derivar. Entonces, obtengo la derivada de esta función vectorial de variable escalar. Y como estoy derivando respecto a t, debo derivar cada una de sus componentes. Entonces, la derivada de t respecto de t, pues es 1. Y la derivada de f de t respecto de t, pues es f' de t. Bien, a este le voy a poner un número 1 romano y lo voy a dejar ahí un momento. En un ratito vengo a verlo de nuevo. Entonces, no hemos hecho otra cosa más que expresar una función en una sola variable a partir de una parametrización. Y esa parametrización me devuelve una función vectorial de variable escalar. En este caso el escalar es t. Bueno, ahora lo que voy a hacer a continuación es tomar una recta. En este caso, la recta tangente. Y aquí quiero hacer una aclaración. Aquí voy a escribir... Aquí escribí y y x. El y y x que voy a escribir a continuación no tienen que ver con el de acá, porque van a ser nada más de la recta tangente. Recuerden que la recta tangente pues es una función aparte de la función f que estén manejando, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Me voy a bajar un poquito. La ecuación de una recta, en general, aquí le pongo la recta tangente, pero a final de cuentas es una recta de manera general, es y igual a mx más b. Bueno, ahora, cosa importante. Si quiero que esta sea recta tangente a la función f que comentamos aquí arriba, entonces esta debería ser la derivada. Aquí le voy a poner ya directamente f' de t, porque recuerden que x es igual a t de la función f, nada más de la función f, no de la recta tangente que tengo aquí abajo. Más b. Bueno, ahora lo que voy a hacer es parametrizar esta recta. Pues es una curva y ya vimos que pues, todas las curvas las podemos parametrizar. Y entonces aquí voy a tomar como el vector n a esta recta tangente. Hace rato hablamos de cómo podemos parametrizar una recta, ¿no? Que podríamos decir que x es el parámetro que vamos a utilizar y lo que nos devuelva y en la expresión de la recta es el resto del parámetro, aquí es f de t. Entonces, aquí ya obtuve la ecuación vectorial de la recta tangente. Les reitero, esta x no es la misma x de arriba en la función.
es otra x, es de otra función que me representa la recta tangente. Bueno, ahora, ya tengo lo que sería esta recta en términos de la ecuación, de su ecuación vectorial. Al parametrizarla, pues la podemos pasar directamente a su ecuación vectorial. A ver, ¿sí quedó claro este paso de acuerdo a lo que comentamos hace un rato de parametrización específica de la recta? Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden observar que estas dos componentes tienen términos en X y el término independiente B, la ordenada al origen de la recta. Entonces, lo que voy a hacer es separar todo lo que tiene X en un vector y todo lo que no lo tenga en otro vector. Dense cuenta que B solo está en el término Y, por lo que en el término X debo tener un 0. Bueno, sí, en la primera componente debo tener un 0. Pues sí, que es X en este caso. Entonces, voy a hacer esto. Separo primero en una suma, porque recuerden que estos son puras sumas vectoriales. Suma del vector que tengo donde tengo los términos X, y del otro lado el vector, o bueno, en el otro sumando el vector que no tiene términos en X. Cuando ustedes realizan esta suma vectorial, pues tienen X más 0, efectivamente me devuelve X, y f' de t por X más B, pues es f' de t por X más B. Y último paso, nada más voy a quitar aquí un poquito de color para que se note la diferencia entre el corchete y la F. Y el último paso, observen que tanto aquí como acá, las dos componentes de este vector tienen el mismo producto por X, es decir, X está, digámoslo así, como un factor común entre ambas. Eso quiere decir que esta X es un escalar que puedo sacar del vector. Y esto me quedaría como X por 1 f' de t más 0b. Y entonces, aquí la ecuación vectorial de la recta tangente, recuerden que es la recta tangente a la curva, a la función, ya la expresé en forma vectorial. En forma vectorial, recuerden que pueden tomar a las rectas como el vector n es igual a lambda veces u más p. ¿Y quién es u? Dentro de las ecuaciones vectoriales de las rectas, el vector u es el vector director. Y aquí es donde voy a traer al vector que etiqueté como número 1, después de aplicarle la derivada, que vendría siendo este. Y díganme qué pasó. ¿Qué notan de curioso aquí? Lo voy a poner ahí. Es el mismo, exactamente es lo mismo. El vector director de la recta tangente, porque recuerden que esta es la ecuación vectorial de la recta tangente, su vector director es el vector derivada. Entonces,
Sabemos que la derivada en una sola variable lo que me devuelve es no solamente un indicativo del cambio en la función, porque recuerden que la derivada siempre es cambio. Cuando hablamos de derivada, hablamos de cambio. Geométricamente, la derivada me denota la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función. Cuando yo parametrizo esa gráfica, esa curva, y derivo su expresión paramétrica, obtengo el vector director de la recta tangente. Entonces, si yo tengo una función r de t, una función vectorial de variable escalar, su derivada, r' de t, es el vector director de la recta tangente. Aquí voy a escribir nada más tangente, recalcando que se trata de la recta tangente, de la tangente a R. Bueno, pues entonces, como este es el vector director, resulta que este es un vector tangente a R de t. Y entonces, podemos aquí aclarar que la derivada de una función vectorial de variable escalar es tangente a la curva denotada por r de t. Es un vector tangente. Y con base en esto, puedo definir un vector especial que se basa directamente en este. Es lo que vamos a llamar el vector tangente unitario. ¿Cómo hago unitario a un vector? Exactamente. Entonces, yo puedo denotar al vector t con circunflejo porque es unitario. Al tomar la derivada de la función dividida entre su norma o módulo, como le quieran llamar. Y este es al que vamos a llamar vector tangente unitario. Bien, pues entonces, aquí ya tenemos varias cuestiones de la derivada. Ya sabemos que una función vectorial de variable escalar me generaliza a las funciones que conocemos hasta el momento en una sola variable. También sabemos que las funciones vectoriales de variable escalar me denotan curvas porque se ajustan a su definición de un lugar geométrico cuyos puntos satisfacen una ecuación vectorial en una sola variable, con un parámetro. Ya también vimos que la derivada de este tipo de funciones se realiza de la misma forma que las derivadas usuales, las derivadas ordinarias en una sola variable. Y eso es debido a que conforme voy incrementando el parámetro de mi función vectorial de variable escalar, pues el vector que me denota esa función también se va a ver incrementado. Cambio el parámetro, cambia el vector. Los principios de la derivada. Y geométricamente
acabamos de ver que cuando yo derivo una función vectorial de variable escalar, lo que obtengo es el vector director de la recta tangente a la curva representada por esa función. Entonces, la derivada de toda función escalar, de toda función vectorial de variable escalar, es un vector tangente. Si normalizamos ese vector, es decir, lo hacemos unitario, obtenemos el llamado vector tangente unitario. Ese es el resumen de todo lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? La derivada de una función vectorial de variable escalar es un vector tangente a la función. Así lo podemos dejar en palabras cortas. De nada. Bueno, entonces ya nada más para finalizar rápidamente, voy a retomar la curva paramétrica que vimos, que obtuvimos hace un rato. La voy a expresar en términos de R. 3 más coseno de t en I más menos 6 más seno de t en J. Y entonces le voy a calcular su derivada. Entonces la derivada de R respecto de t vendría siendo la derivada de esta componente. La derivada de 3 pues es una constante, es 0. La derivada del coseno de t es menos seno de t en I. La derivada de menos 6 pues es un vector, es una constante, su derivada es 0. Y la derivada del seno de t pues es el coseno de t. Ay. En J. Bien, entonces, en términos de lo que vimos hace un momento con esta curva, resulta que si esta es mi circunferencia y yo tengo este punto que vendría siendo uno de los que contiene a la circunferencia, uno de los puntos que contiene la circunferencia, si este es el vector de posición de este punto, R de t, entonces este vector tangente en ese punto vendría siendo su derivada. Ahora, aquí se preguntarán por qué lo puse en ese sentido y no en el otro, porque la derivada siempre va a señalar hacia donde se realiza el movimiento. Entonces, siempre que estemos derivando un vector, lo que va a suceder es que el vector tangente que nos devuelva nos va a indicar hacia dónde va el movimiento. Si recordamos, para mover los puntos sobre una circunferencia, lo hacemos en sentido antihorario, que viene siendo de esta forma. Y pues efectivamente yo me voy moviendo sobre la circunferencia en este sentido, y observen que el vector tangente al pasar justamente por este punto va a estar señalando en ese sentido. ¿Sí? A ver, rápidamente, para que ya terminemos la sesión del día de hoy. Díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Entonces, a ver, ahí está GeoGebra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo algunas otras cuestiones que voy a utilizar para la próxima sesión. Lo que voy a hacer es ocultar R, ocultar P. No es cierto, P no, Q. Y me va a quedar de esa forma.
Bueno, lo que voy a hacer es poner el vector t mayúscula. T mayúscula va a ser un vector cuyo punto inicial es P y punto final es P. La razón de que lo tenga ahí es para que ustedes vean cómo el vector tangente que acabamos de obtener se va a ir moviendo conforme se va moviendo P. Entonces, la derivada que nos dio, la derivada vectorial que nos dio de la ecuación paramétrica, las ecuaciones paramétricas de esta curva eran menos el seno de t y coseno de t. Ahí ustedes pueden ver cómo efectivamente este vector t es tangente a la circunferencia en ese punto. Y si yo me voy hasta el inicio del deslizador, bien, observen cómo me voy moviendo en sentido antihorario y el vector tangente primero se va moviendo con el punto y me va señalando efectivamente hacia dónde me estoy moviendo conforme voy aumentando el parámetro, conforme lo voy incrementando. Y vean cómo en todo momento, pues efectivamente es tangente a la curva. Y siempre va señalando en el sentido de donde se realiza el movimiento. Por eso es que probablemente ustedes en mecánica hayan estudiado la parte en la que la velocidad, el vector velocidad, siempre va en el sentido del movimiento. Siempre señala en el sentido del movimiento. Es precisamente por esto. Más adelante ya veremos qué tiene que ver la parte de mecánica de la partícula con esto que estamos viendo de vectores tangentes y después normales y binormales, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno. Y por último, para finalizar, dense cuenta que conforme me voy moviendo sobre la circunferencia, el punto P se va moviendo, el vector tangente pues obviamente también se va moviendo. Y aquí voy a realizar una pregunta que vamos a contestar la siguiente sesión. Si P va recorriendo la circunferencia, entonces el vector tangente va también recorriendo esta circunferencia. Eso quiere decir que este vector tangente me podrá ayudar a saber cuánto ha recorrido P sobre esta circunferencia. Esa es la pregunta que dejo abierta y que vamos a contestar la siguiente sesión.